Bien, yo creo que ya podemos continuar, ¿no? Estamos justamente en este último punto, que es el tema de si el encuestado puede expresarse, ¿no? Dentro de los formatos de cuestionarios que nosotros vayamos a tener, ¿no? Eh, Hay puntos en los cuales se puede dar la posibilidad al encuestado de dar una expresión y en este caso hay, hay otro ámbito, ¿no? En el cual tal vez no se le puede dar mucha participación. A ver, hablando un poco acerca de los formatos, ¿no? En las entrevistas, así entrevistas personales que se hacen, el tema de la expresión pues es absolutamente libre. En el tema de los focus group, ¿no? Es un poco más limitado, ¿no? Porque uno por el tiempo, ¿no? Y otro por la temática que se maneja, ¿no? En cada punto, ¿no? Además que las personas cuando están expuestas a un grupo de personas no son tan expresivas, ¿no? Es como que decir, si aquí mismo pregunto cosas tal vez un poco personales, como que no van a responder, ¿no? Algunos porque por ahí, digamos, no sé, tal vez sienten vergüenza al tema de hablar, ¿no? Y entonces, ejemplo, en las encuestas, ¿no? La expresión que vayamos a dar debe tratar de ser la mínima, ¿no? La mínima. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna manera le damos, si quiere, un espacio libre para responder todas las preguntas con una justificación, nos genera un problema, ¿no? Entonces es por eso que la recomendación acá sería que el encuestado, no, en este caso, no tenga tanta libertad como para poderse expresar. ¿Cómo limitamos eso? Obviamente hay preguntas que tal vez necesitan un poco más de justificación o algo. Entonces esas preguntas de justificación yo las voy a manejar, ¿no? En este caso como factores, alternativas que yo le voy a dar, ¿no? En este caso a la persona. Y obviamente ya utilizando una semiestructura, ¿no? Que en este caso sería darle la opción de otro, ¿no? Digamos, es como que ser, usted come hamburguesas de lenteja, eh, no sé, de quinoa, de soya, y digamos, ya he mencionado todas, o sea, he dado todas las posibles alternativas, ¿no? Entonces, en ese caso, yo puedo decirle y otro, ¿no? Que para que él pueda mencionar, pero muchas veces ese es el punto, ¿no? O sea, no podemos darle mayor expresión. Por eso es que las encuestas tienen que tener un formato más formal, o sea, que debe tener todo, absolutamente todo. Entonces, ese es el punto clave de esto. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta, tal vez algo, chicos, que quieran preguntar? Inge. Dime, John. Buenas noches, Inge. Quería preguntarle si podría volver a explicar la parte que dice en la pregunta, el encuestado puede recordar. Tal vez con otro ejemplo más, Inge, por favor. Ya, claro, Nelly. Cuando hablamos, o sea, lo primero que nada es que si estamos hablando del formato de una encuesta, el encuestado se presenta en una situación de limitación de tiempo y que muchas veces no puedes recordar. O sea, la respuesta es el encuestado no puede recordar mucho. No, o sea, no es que no puedes hacer vos el tema de se generar las preguntas salto, ¿no? De como que
Si su respuesta fue sí, pase a la pregunta número 8. Si, más adelante, si su respuesta fue no, pase a la pregunta número 12. Si su respuesta fue sí, entonces vuelva a la pregunta número 10. No, o sea, no se puede hacer tanto ese tema de brincos, se puede decir, o de ir en hoja o de pregunta en pregunta, ¿no? Porque de alguna manera cuando hacemos eso, estamos desorientando, si quiere, el desarrollo de una encuesta. Es como decir, eh, nosotros le estamos haciendo subir una grada tras otra grada, tras otra grada, tras otra grada, ¿no? Entonces, si en algún momento yo le hago subir, digamos, 3 gradas de golpe, luego le dije, no, no, bájate una grada, o sea, y luego le digo, no, volví a subirte 2, o sea, ese tipo de situaciones generan una incomodidad. Y en este caso, en el tema de una encuesta que debería ser secuencial, o sea, como que empiezas en el 1, vas al 2, vas al 3, vas así, o sea, en ese proceso, en vez de ayudarte, lo que hacen es confundirte, ¿no? Entonces, no es una buena alternativa en cuanto a lo que el encuestado podría recordar. No se debería hacer en este caso. No sé si estamos un poquito más claros, John. Ahora sí, Inge, muchas gracias. Ya, Les ok, entendí. de nada. ¿Alguien tal vez alguna duda, consulta? Inge, por favor, una vez más, si puede explicar por qué el encuestado no puede expresarse, por qué le debemos quitar libertad. Porque justamente, o sea, depende al tipo de cuestionario, ¿no? En un cuestionario para entrevista, en este caso la entrevista, la persona que está respondiendo, el entrevistado, tiene toda la facilidad, ¿no? De, de expresarse, o sea, le damos el campo abierto si quieren, ¿no? Porque es una entrevista uno a uno, ¿no? Como que yo estoy acá solo con una persona y él me empieza a preguntar, yo le cuento todo, ¿no? En ese caso le damos total libertad para poderse expresar, ¿no? Brindar una justificación, una razón, el porqué de alguna situación o una posición o que pueda tener, en este caso, la persona, ¿no? Pero por otro lado, no tenemos el tema de que en una encuesta, ¿no? Por ejemplo, debemos limitarle la expresión por dos razones, ¿no? Primero, imagínense que, digamos, en mi cuestionario tengo 3 preguntas, solo 3, estamos hablando, 3 preguntas que hablan de la justificación, digamos, es como que decir, si su respuesta fue sí, justifique el por qué, ¿no? Y tengo 3 de ese tipo de preguntas en mi encuesta, ¿no? Ahora veremos la cantidad de personas a las cuales se hace una encuesta, ¿no? Por lo general no se hace las encuestas a un grupo de 30 personas o 50, por lo menos van a ser 300 personas, ¿no? Entonces, ahora multipliquen 300 por 3, estamos hablando de 900 justificaciones, que son respuestas totalmente independientes, que pueden tal vez en algún momento hablar de lo mismo, pero no estamos al 100% seguros, ¿no? De que están hablando de algún tema relacionado. Entonces tengo que clasificarlas, ver si entran en la misma categoría para un conteo. Entonces, lo que genera es un doble trabajo, ¿no? Desde la parte de ese punto de vista, ¿no? Y por otro lado, una encuesta tiene que tener un tiempo más rápido de proceso, ¿no? Es como que si una encuesta en proceso debería durar tal vez 2 a 5 minutos como máximo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos problemas, porque si le damos espacio a expresarse, se va por ahí a explayar y nos va a consumir tiempo y ya se va a aburrir, ¿no? Entonces, además que no podemos cuantificar las expresiones, ¿no? Y es por eso que nosotros, digamos, tenemos que, cuando hacemos el diseño de una encuesta,
fijar toda la estructura realmente que va a tener y qué preguntas y respuestas le vamos a facilitar, ¿no? Para que pueda seleccionar. Y ese es el motivo de por qué no deberíamos darle tanta libertad de expresión, porque se supone que yo al estructurar la encuesta estoy viendo todos esos aspectos de qué me podría responder y qué no, más o menos. Muchas gracias, sí, está claro. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Bien. Ahora, hay dos tipos de preguntas que nosotros vamos a manejar. Y esta es una parte importante que ustedes comprendan y sepan entenderlas y diferenciarlas. Algunas veces las personas, eh, las personas comunes, les diremos así, que tal vez en su vida han hecho un manejo un poco más ya académico, estudiado o algo en el tema de elaboraciones de encuestas profesionales, ¿no? Eh, Piensan que las preguntas de investigación y las preguntas de un cuestionario deben ser las mismas. Y la respuesta a eso es no, son dos cosas totalmente diferentes. Es como decir, el objetivo general es lo mismo que el objetivo específico, ¿no? Entonces, tienen cosas tal vez muy similares, pero no son las mismas, ¿no? Entonces, uno de los puntos acá que nosotros debemos comprender es que tanto una como otra tienen una finalidad, ¿no? Por ejemplo, las preguntas de investigación son preguntas macro, a través de las cuales nosotros vamos a generar un desglose, ¿no? Es como que si una pregunta de investigación puede ser eh, el tema del por qué se está realizando la investigación o qué realmente tú quieres perseguir o encontrar a través de esta investigación, ¿no? Por eso es que dice, se interroga muchas veces sobre conceptos, ¿no? Y que algunas veces son abstracciones no medibles, ¿no? ¿A qué se refiere que no son medibles? Eh, que digamos, una pregunta de investigación puede ser eh, conocer la razón del por qué las personas consumen hamburguesas eh, de lenteja por el día y la cantidad de familiares que tienen celiaquía, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos combinando diferentes conceptos. Va a ser algo complicado que nosotros podamos medir, ¿no? El tema de primero ver cuánta es la cantidad de consumo, la frecuencia de consumo y que al mismo tiempo veamos que si son celíacos o no son celíacos, ¿no? Entonces ahí tenemos una abstracción, ¿no? O sea, es una pregunta bastante compleja que, que si yo la quiero medir, se me va a complicar justamente al dar las alternativas de respuesta que se van a tener. A estos chicos, y es algo que hemos visto en los tipos de investigación, se lo conoce como constructos, ¿no? No se olviden, ¿qué es un constructo? Es la combinación de dos o más posibles hipótesis de respuesta o preguntas que se plantean justamente en combinación de dos o más variables, ¿no? Entonces, eso es un constructo, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación muchas veces están planteadas como constructos, ¿no? Los objetivos de investigación, ¿no? Los objetivos de investigación son objetivos bastante singulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos objetivos de investigación que como ya hemos aclarado, ¿no? Pueden ser dos, pueden ser tres. Nunca, o sea, puede ser uno también, sí, puede ser, pero no es tan recomendable que sea solamente uno. ¿Por qué no es recomendable que sea uno? Porque cuando
el objetivo es solamente uno. El tema que nosotros perseguimos como uno de los problemas principales es que no se alcance ese objetivo, ¿no? Como que mi objetivo era ver realmente la aceptación bueno, no sé, de la compra de motocicletas, no sé, motocicletas eléctricas, bueno, ahorita no, ¿qué se llama? Bicis eléctricas, ¿no? Que se tiene, o el tema, digamos, la aceptación que pueden tener los scooters, ¿no? Acá en Cochabamba. Entonces, pues ese puede ser mi objetivo, pero puede que en toda la investigación que haya realizado no haya logrado comprender bien la razón de la aceptación. Entonces, como que ese objetivo se me va a caer, ¿no? Porque no voy a poderlo alcanzar ni medir. Entonces, no voy a decir, por esto es que acepta la gente los scooters o algo acá en Cochabamba. Entonces, es uno de los aspectos y problemas, ¿no? Que podemos tener. Por eso siempre he sugerido que en vez de perseguir solo un objetivo, persigamos dos, ¿no? O tres. Así yo también puedo comprender acerca de si realmente, digamos, vale la pena, ¿no? Seguir estudiando alguna variable o tal vez quedarme ya en una respuesta. Por otro lado, las preguntas de cuestionario, ¿no? Las preguntas de cuestionario son preguntas que muchas veces están llevadas al tema de ya las preguntas en sí de la encuesta, ¿no? En este caso, ese es el punto que, por ejemplo, las diferencian, ¿no? Las preguntas de cuestionario tienen que ser sí o sí medibles y alcanzables, ¿no? Por eso que ahí sí deben ser concretas y medibles. ¿Por qué hablamos de que deben ser concretas y medibles? Porque, eh, por ejemplo, hay que entender que en una encuesta todo lo que se está preguntando se tiene que cuantificar, ¿no? El ejemplo más sencillo que, digamos, podríamos dar es, usted, no sé, ¿consume pollo frito, sí o no? ¿No? Es decir, que el 80% de las personas dicen que sí consumen pollo frito y el otro 20% indican que no consumen el pollo frito y obviamente tienen sus razones, ¿no? Entonces, ahí yo qué estoy haciendo, estoy midiendo, ¿no? Estoy cuantificando el porcentaje, la cantidad de frecuencia que estas puedan tener. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero digamos, si yo no las puedo medir, a mí me genera un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser como que, por ejemplo, ¿cómo mediría? ¿No? Y es por eso ahí va una complementación al tema de la expresión que hablábamos en los cuestionarios. ¿Cómo mediría yo las expresiones que me han dado? ¿No? Algunos me han dicho, no, yo no consumo por esto, yo consumo por esto, diferentes razones, entonces las voy a clasificar, pero pese a eso son diferentes respuestas, ¿no? Entonces se nos va a hacer muy difícil el poder medir y cuantificar, ¿no? Entonces ese es el punto claro que tal vez hay que comprender un poco. Y por lo general, las preguntas de cuestionario siempre están manejadas como variables, ¿no? ¿Eso qué implica? Que es una variable de estudio, ¿no? Por ejemplo, lo que antes hablábamos, digamos, el color de pelo es una variable. El consumo de un producto es una variable. ¿Qué variable es? El consumo, ¿no? Preguntar, digamos, si está de acuerdo con el precio, ¿no? El precio es una variable, ¿no? Entonces, pero no le estoy confundiendo y preguntando dos cosas a la misma vez, ¿no? Es como que decir, está de acuerdo a pagar el precio, eh, digamos, está de acuerdo a pagar el precio X, ¿no? Para no dar un valor, está de acuerdo a pagar el precio X por un producto, no sé, de detergente líquido, ¿no? Entonces, ahí se nos complica. Tal vez, ¿por qué? Alguien dirá. Porque le estoy diciendo que me diga que que quiere pagar, digamos, no sé, un determinado precio, pero no estoy especificando por qué
tipo de producto, no sé, puede ser un jabón líquido de 500 ml, 200 ml, un litro, ¿no? Entonces, no estoy siendo específico, ¿no? No estoy siendo medible. Entonces, ahí yo estoy midiendo dos cosas, ¿no? En este caso, que estoy hablando del precio y por otro lado también estoy hablando de cantidad de un producto. Entonces, ahora esto se puede unir, sí, ¿no? Pero tengo que especificar y ser clara en todo el proceso. ¿Se comprende? No sé si hay alguna duda. Bien, entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? Las dos preguntas son totalmente diferentes. Ahora, ¿cuál deberíamos realizar? ¿No? Las dos, ¿no? ¿Por qué deberíamos realizar las dos? Porque de alguna manera, eh, lo primero que deberíamos hacer siempre es el tema de realizar las preguntas de investigación. Siempre, ¿no? Lo que sería incorrecto sería que primero hagamos preguntas de cuestionario, ¿no? Y luego en función a eso, recién coloquemos el tema en este caso, de las preguntas de investigación, ¿no? Siempre se tiene que realizar preguntas de investigación y con las preguntas de investigación recién preguntar las preguntas de cuestionario, ¿no? Es más, se puede decir que salen de estas, salen las otras, ¿no? Y ese es un punto clave. Ahora, tal vez para poder ayudar a comprender un poco más, vamos a generar un ejemplo, ya para que se pueda comprender, ¿no? Porque ahorita lo hemos explicado un poquito a nivel teórico, pero lo vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una formulación y que también a ustedes les puede seguir esto como ejemplo para que lo utilicen, ¿no? Para justamente los proyectos que vamos a realizar, que de por sí ya me tenía que confirmar, tal vez la pregunta que sale en algunas personas es, porque estamos corriendo un poco en avance, porque cuando lleguemos a la parte práctica, como que nos vamos a dedicar un poquito más a eso, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que realizar, ¿no? Primero entender, lo primero que yo tengo que entender en toda investigación, toda metodología, chicos, es comprender el objetivo de la investigación. Aunque no crean, muchas veces esto es un aspecto que no le tenemos importancia, no le damos ese valor que realmente tiene. Pero yo comprender el objetivo de investigación, a mí me ayuda mucho saber para qué se ha hecho esa investigación. Y eso es a veces algo que no queda claro, ¿no? O sea, es un punto que no se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el objetivo de investigación es, dice, elaborar un estudio sobre los requerimientos necesarios que tienen las empresas con los nuevos titulados de las universidades, ¿no? La redacción es netamente de un objetivo, ¿no? Elaborar. No se olviden que los objetivos siempre tienen que estar bueno, empezar con palabras que estén en infinitivo, ¿no? Como ser las palabras elaborar, construir, verificar, ¿no? Las palabras que en este caso terminan con ar, er, ir, or, ur, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Por ejemplo, es elaborar un estudio que vamos a estudiar, ¿no? Los requerimientos necesarios que tienen las empresas, o sea, qué requieren las empresas con los nuevos titulados de las universidades, ¿no? O sea, estoy siendo un poco específico en todo el desarrollo, ¿no? Que se realiza en la investigación. Porque estamos hablando un estudio sobre requerimientos, ¿no? Que necesitan empresas de los nuevos titulados que vienen de las universidades. En este caso vamos a hablar un poco, digamos, de ADP,
¿no? Que es una carrera paralela a la que ustedes tienen, que habla un poco de gastronomía, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Fíjense, el objetivo es clarísimo. ¿Qué quiero estudiar y comprender? O sea, estoy buscando acá entender los requerimientos necesarios que tienen las empresas de los universitarios titulados que provienen, no sé, recién egresados, ¿no? Entonces, estoy siendo claro. Una pregunta de investigación que pueden hacer, ¿no? Y ojo con esto, ¿no? Las preguntas de investigación no tienen que ser pues la misma cantidad que preguntas de cuestionario. Tal vez las preguntas de investigación serán pues unas eh, dos, tres, ¿no? A lo mucho, ¿no? Porque son preguntas que son netamente genéricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Una pregunta de investigación sería, ¿cuáles son las necesidades en capacitación de los estudiantes de la universidad para tener un adecuado acceso al mercado laboral? ¿No? Fíjense, es una pregunta un poquito difícil de medir, ¿no? O no sé, tal vez si alguien la encuentra una manera eh, fácil de poderla medir, ¿no? Porque es una pregunta bastante, un poco amplia, se puede decir, ¿no? Es por eso que tenemos ahí, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades de capacitación de los estudiantes de la universidad para tener un adecuado acceso al mercado laboral? Tiene que ver, a ver, voy a incrementar y rayar acá. ¿Tiene que ver esta con esto? Sí, ¿no? Fíjense que de ahí salen las preguntas de investigación, porque aquí estamos hablando cuáles son las necesidades, ¿no? En este caso estoy hablando de las necesidades en capacitación de los estudiantes de la universidad para un adecuado acceso al mercado laboral, ¿no? Acá un estudio sobre los requerimientos necesarios, ¿no? Que tienen las empresas, ¿no? De los nuevos titulados de las universidades. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta de investigación es algo que yo quiero comprender, ¿no? Que obviamente tiene relación con el objetivo de investigación. Por ejemplo, ¿no? Hablando ya un poco en el otro punto, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de empleo, acceder de los profesionales recién egresados en una empresa privada? ¿No? Entonces estamos hablando aquí las posibilidades de empleo de los profesionales recién egresados en una empresa, ¿no? ¿Tiene que ver esto con esto? Sí, ¿no? Tienen estricta relación porque estamos hablando de los nuevos titulados recién egresados, que es lo mismo, ¿no? De una empresa privada, estamos hablando acá también de empresas, ¿no? Entonces, estamos hablando, pero de acerca de las posibilidades. A ver, vamos a agarrar a una de las personas. A ver, no, mejor vamos a hacer que sea voluntario. Por, por 10 puntos, ahí está, para hacerlo interesante. 10 puntos a la persona que me diga ahorita cuáles serían las posibles respuestas que ustedes le pusieran. Digamos, si estas fueran las preguntas de su cuestionario, ¿no? Y se las van a poner al encuestado, ¿no? Para que lo vea. ¿Cuáles serían las opciones que podrían dar para la pregunta uno y 2? A ver, denle vueltita un cachito, un minutito y ya con eso vamos a ir viendo.
Bien. ¿Alguien tiene alguna alternativa de respuesta? Son 10 puntos extra. Buenas noches, Listen. ¿Yo podría participar? Primero Jonah y luego Valerie, por favor. Vamos, Jonah. Buenas noches, Inge. En cuanto a la primera pregunta de las necesidades de capacitación de los estudiantes, podría ser que una necesidad que ellos tengan para acceder al mercado laboral serían que tendrían que ser competentes en su área profesional. Ya, ¿qué En alternativas cuanto, le darías? O sea, dame más o menos las opciones, digamos, más o menos aquí como, digamos, opción A, digamos, ¿no ve? Esto, opción B, esto y opción C, esto, más o menos. tendría que ser, Inge, tal vez con lo relacionado a los objetivos de lo que se busca, ser algo más específico. Va a Ya, depender de a qué cargo o qué área para dar esas opciones, ¿no? Pero en cuanto a lo general me refería en capacitación, podría ser que como hoy en día se habla de competencias, de ser competente. ya, digamos, primera capacitación en competencia, ya. La segunda, ¿qué le daríamos? A ver, Jonah, le vamos a dar paso a Valeria hasta que vayas pensando un poquito. Ya, Inge. Valeria, Buenas noches, Listen. ¿Con la segunda o con la primera? con las dos la tienen que armar, por cualquiera empezar. Ah, ya. Está bien, con la primera. ¿Puedo leer la pregunta, no? Claro. La primera dice, ¿cuáles son las necesidades en capacitación de los estudiantes de la universidad para tener un adecuado acceso al mercado? Ahí nos está hablando primero de que cuáles son las necesidades en capacitación de los estudiantes. En este caso podemos estar refiriéndonos a por ejemplo, un estudiante que, o sea, cuando somos estudiantes estamos estudiando y no tenemos tanto, como decir, tanto conocimiento en el mercado laboral, o sea, no tenemos tanta experiencia, podemos decirlo, ¿no? Bueno, eso para algunos que están empezando recién de colegio directo a universidad, sí, no tenemos esa experiencia, ¿no? Y en el objetivo de investigación también dice que, o sea, Ana menciona de elaborar un estudio sobre los requerimientos necesarios, o sea, qué requieren, qué necesitan los estudiantes para poderse abrirse paso en el mercado laboral. Y en ahí podría ser primero que hayan las pasantías, así para poder tener experiencia. Eso es lo que necesitaríamos, requeriríamos para poder adaptarnos y poder, ¿cómo se puede decir? Ampliarlos un poco más en el mercado laboral. A ver, te Eh, tengo una opción, pasantía. La segunda, ¿cuál le pusiera? a pasantías, mm, experiencia. Bueno, a ver qué puede ser pasantía. Hay pasantías, después no sabía decirle listen específicamente. Ok, a ver, Jonah, volveremos un momentito con John. Listo. Ya, Inge, en cuanto a la primera pregunta, podría ser en cuanto a la capacitación, como decía uno, tener esa competencia, ¿no? En su área, otro que sea muy productivo y como estamos hablando también de empresas privadas, como aumentar la participación de mercado de una empresa. Ya, a ver, la primera opción, ¿cuál me dijiste? Competencia en el área, decían que. Competencia. Ya, en el área, vamos a entender más o menos. Ya digamos las dos, ¿cuál sería? Sobre la productividad, decía. Ya, digamos. Tenemos ahí dos, digamos. No sé si tienes Y en una. el tercer, sí, en el tercero decía sobre aumentar la participación de mercado de una empresa. Ya, a ver, voy a acomodar un poquito. Digamos esta acá y a ver la otra acá, no, es directo por el tiempo.
¿Y qué me dijiste? Aumentar la participación de mercado de una empresa. Ya digamos de mercado. Ya para que se entienda un poco. A ver, pregunta, chicos, fuera de Jonah y Vale, que obviamente, bueno, están participando. ¿Entienden bien las opciones? ¿Se comprende bien las respuestas que va a dar la persona si ustedes estarían llenando esta encuesta? Retroalimentación constructiva, no tan destructiva. Se puede, o sea, estas opciones responden a la pregunta en sí o no responden. Están en otro mundo, yo creo. A ver, ¿responden o no responden? Hay un tema que tienen que ver ustedes, que si es, y ese es el punto de diseñar cuestionarios, si ver que las opciones que les damos de respuesta realmente son las adecuadas. Al decir, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades en capacitación de los estudiantes de la universidad para tener un adecuado acceso al mercado laboral? Si yo le digo, ¿cuáles son las necesidades de capacitación? Bueno, en competencia, en productividad y o aumentar participación de mercado, está bien, ¿no? Eso puede ser, digamos, las necesidades que tal vez tienen en capacitación, pero eso no va a garantizar que los estudiantes de la universidad tengan un adecuado acceso al mercado laboral, ¿no? Entonces, por un lado, estás respondiendo, digamos, esta primera parte, que serían las necesidades de capacitación, pero esas opciones que nosotros vamos manejando no responden mucho al adecuado acceso al mercado laboral. Dime, José. Buenas noches, ingeniero. Y yo quería decir que algunas de las opciones que dijo el compañero creo que no están muy relacionadas con la pregunta que nos está lanzando. Yo en lo personal podría tomar la parte de pasantías, que es importante, la parte de lo que dijo de la competencia y en un tercer punto pondría como las capacitaciones que las universidades, digamos, dan a los estudiantes para prepararlos. Por ejemplo, el semestre pasado creo que hubo de marketing digital y hay diferentes tipos de cursillos que van enfocados en el tipo de mercado laboral. Ya, ok. Pero fíjense, ahí igual vamos a entrar a un tema si realmente eso genera un adecuado acceso al mercado laboral. O sea, es un poco complicado. Sí, ese es el punto que quiero que se entienda. Se nos va a cortar en breve, ¿ya? Después, bueno, ya con Jonah y Vale les voy a dar algunos puntos, pero no obviamente la cantidad que hemos mencionado. Pero fíjense, las preguntas de investigación tienen esta característica. Son muy difíciles de responder en una sola, en opciones, ¿no? Y esa es la parte clave que nosotros tenemos que comprender, ¿no? O sea, una pregunta de investigación no puede tener esa facilidad que tal vez una pregunta de cuestionario, en este caso sí debería tener, ¿no? Aquí como que te confunde un poco, dificulta un poco el tema de la